Vete a casa de tu hermana, arréglate solo, espero que te congeles en el camino. Esas fueron las palabras de mi hijo antes de cerrarme la puerta en la cara. Estaba descalzo, en pijama. Afuera caía una lluvia helada con una intensidad que no había visto en años. El frío atravesaba mi piel como miles de agujas invisibles. Mis pies se hundían en el lodo congelado y ya no sentía los dedos. El viento soplaba tan fuerte que apenas podía mantener los ojos abiertos. La calle estaba vacía, oscura, sin un alma viviente. Me quedé paralizado frente a la puerta de mi propia casa, la casa donde había criado a este hombre, donde le había dado todo, donde había gastado cada peso que tenía para que pudiera estudiar, para que tuviera un futuro mejor que el mío, y ahora me dejaba morir afuera como si fuera basura. Mis manos temblaban. No sabía si era por el frío o por la rabia. Busqué una piedra en el suelo, pensé en lanzarla contra la ventana, romper el vidrio, gritar hasta que salieran los vecinos. Pero mi cuerpo ya no respondía. La lluvia helada seguía cayendo. Sentía que mis piernas iban a ceder en cualquier momento. Entonces escuché una voz. Don Roberto. Me volteé lentamente. No podía creer lo que veía. Del otro lado de la barda baja apareció una mujer elegante, vestida con un abrigo largo y oscuro. Su rostro era sereno pero firme. Era Guadalupe Villarreal, la vecina de al lado, la mujer a la que siempre saludaba de lejos pero con quien nunca había intercambiado más de 2 palabras. Me miraba sin lástima, sin sorpresa, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Mi esposo es el jefe de su hijo y yo soy la dueña de Villarreal Construcciones donde él trabaja. Las palabras cayeron sobre mí como un rayo. Venga a refugiarse en mi casa. Mañana haremos que se ponga de rodillas para implorar su perdón. No pude responder. Mi garganta estaba cerrada, mis labios agrietados por el frío. Solo pude sentir. Guadalupe extendió su mano hacia mí, una mano firme, segura. La apreté con las pocas fuerzas que me quedaban. Ella me ayudó a cruzar la barda baja que separaba nuestras propiedades. Cuando puse el pie en su jardín, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era alivio, no, todavía no. Era algo más profundo. Era la certeza de que todo lo que había callado durante años estaba a punto de salir a la superficie. Guadalupe me guió hacia el interior de su casa, una residencia inmensa comparada con la mía. Las luces estaban encendidas. Adentro reinaba un calor que contrastaba brutalmente con el infierno helado del que acababa de escapar. Me sentó en un sillón cerca de la chimenea y me cubrió con una cobija gruesa. No dijo nada durante varios minutos. Solo me observaba mientras yo intentaba recuperar el aliento. Finalmente habló. Sé lo que le ha hecho. No es la primera vez que lo veo expulsarlo, pero esta noche fue diferente. Esta noche cruzó una línea que no debió cruzar. La miré sin entender completamente cómo podía saber tantas cosas, cómo podía tener tanta certeza. Su hijo Miguel Mendoza trabaja para mi esposo desde hace 5 años. Fernando lo colocó en un puesto importante, muy importante. Gana más de 25,000 pesos al mes. Y todo eso fue posible porque yo lo recomendé personalmente. Sentí que el aire escapaba de mi pecho. Miguel nunca me había dicho nada. Nunca había mencionado que su trabajo dependía de los Villarreal. Nunca había agradecido. Nunca había reconocido nada. Guadalupe continuó, pero él cree que llegó ahí por su propio mérito. Piensa que es intocable, que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Y por eso lo trata así, porque piensa que nadie está mirando. Se acercó a mí. Su mirada era dura pero no cruel. Era la mirada de alguien que había visto demasiado y ya no toleraba más. Mañana por la mañana Miguel va a recibir una llamada. Será convocado a la oficina de mi esposo y ahí entenderá que cada peso ganado, cada promoción que recibió, cada migaja de poder que tiene, fue gracias a mí. No podía hablar todavía. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no sabía nombrar, tal vez rabia contenida, tal vez esperanza. Guadalupe puso su mano sobre la mía. No permitiré que un hombre como él siga destruyendo a su propio padre, no mientras yo tenga el poder para impedirlo. Esa noche no dormí, me quedé sentado frente al fuego, envuelto en esa cobija, sintiendo que mi cuerpo recuperaba el calor.
pero mi mente seguía prisionera del frío de esa puerta cerrada. Pensé en todas las veces que Miguel me había gritado, en todas las veces que había tomado mi propio dinero, en todas las veces que me había dicho que era una carga, que era viejo, que ya no servía para nada. Y ahora por primera vez en años, alguien me decía que eso no era verdad. Alguien me decía que él iba a pagar. Cuando el sol comenzó a salir, Guadalupe entró a la sala con una taza de té caliente, me la entregó sin decir nada. La sostuve con manos que todavía temblaban. Hoy todo empieza, Roberto. Hoy su hijo va a aprender que ningún empleo, ningún diploma, ninguna cantidad de dinero vale más que la dignidad de un padre. Lo sentí en silencio, porque por primera vez en mucho tiempo creía en alguien, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, solo tal vez, esto no había terminado. Todo comenzó hace 3 años cuando murió mi esposa. Se llamaba Rosa Mendoza. Era una mujer tranquila, trabajadora. El dinero nunca fue abundante, pero tampoco faltó. Vivimos con lo esencial durante 40 años. Cuando ella se fue me dejó la casa pagada y algunos ahorros. 350,000 pesos en total. No era una fortuna, pero era suficiente para que yo viviera con dignidad el resto de mis días. Miguel se enteró el mismo día del funeral. Recuerdo que me abrazó frente a todos. Me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de mí, que nada me faltaría. Le creí. Era mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo no creerle? 2 semanas después llegó a la casa con papeles. Papá, necesito que firmes esto. Es para proteger tu dinero, para que no te lo quiten con impuestos. Confía en mí. Firmé sin leer porque confiaba en él. Porque era mi hijo. Lo que no sabía es que esos papeles le daban acceso total a mi cuenta bancaria, control absoluto sobre cada peso que Rosa me había dejado. Al principio todo parecía normal. Miguel venía a verme 2 veces por semana. Traía las compras, preguntaba cómo estaba. Yo pensaba que era un buen hijo que cumplía su palabra. Pero después de 6 meses algo cambió. Las visitas se volvieron más cortas, más frías. Llegaba apurado, dejaba las bolsas en la cocina y se iba sin siquiera sentarse a tomar un café conmigo. Y cuando yo pedía dinero para algo, siempre tenía una excusa. Papá, ahorita no puedo, estoy apretado este mes. Papá, ya te di la semana pasada, no puedes gastar tanto. Papá, tienes que aprender a administrarte mejor. No entendía, era mi dinero. El dinero que Rosa me había dejado. ¿Por qué tenía que pedirle permiso a mi propio hijo para usarlo? Un día tuve el valor de preguntar cuánto quedaba en la cuenta. Me miró con fastidio. ¿Por qué quieres saber eso? ¿No confías en mí? Me callé. Me sentí culpable de haber preguntado. Así pasaron los meses. Yo vivía con lo mínimo. Él controlaba cada gasto, cada compra, cada movimiento. Y mientras tanto él compraba ropa cara, cambiaba de coche, salía a cenar a restaurantes todos los fines de semana. Lo veía en las fotos que su esposa publicaba en redes sociales, sonriendo, brindando, viviendo una vida que parecía sin límites. Y yo seguía solo en mi casa, pidiendo permiso para comprar mis propias medicinas. Hace 1 año todo empeoró. Miguel llegó una noche con su esposa y mi nieta Sofía. Se sentaron en la sala. Nadie sonreía. Papá, tenemos que hablar. Me senté frente a ellos. Mi corazón latía fuerte. Sabía que algo malo venía. No puedes seguir viviendo solo. Estás viejo. Puedes caerte, enfermarte. Necesitas que alguien te cuide. No necesito que nadie me cuide, Miguel. Estoy bien. No, no estás bien. Por eso hemos decidido que te vengas a vivir con nosotros. Sentí un alivio extraño. Pensé que tal vez sí se preocupaba por mí, que quería tenerme cerca, pero luego agregó algo más. Vamos a rentar tu casa. Así sacamos un ingreso extra y tú vas a ayudar con los gastos de la casa donde vas a vivir. Es justo. Ahí entendí todo. No quería cuidarme, quería también mi casa. Y yo, como siempre, no dije nada. Hice mis maletas, dejé la casa donde había vivido 40 años y me fui a vivir con él. Pero no me fui a vivir con él, me fui a vivir como un sirviente. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el café. Limpiaba toda la casa, lavaba la ropa, planchaba, cocinaba las 3 comidas del día, y cuando terminaba,
Caía exhausto en un cuartito al fondo de la casa, un cuarto sin calefacción, con una cama vieja y una ventana que no cerraba bien. Miguel nunca me daba dinero. Decía que ya no lo necesitaba porque me daba techo y comida, pero la comida que yo preparaba, él la compraba con el dinero de la renta de mi casa. El techo bajo el que dormía lo pagaba con mis propios ahorros. No era un invitado, era un prisionero. Su esposa me hablaba con desprecio, me trataba como si fuera una carga, como si mi presencia ensuciara su casa. Y Sofía, mi nieta, ya ni siquiera me miraba. Había aprendido de sus padres que yo no valía nada. Los meses pasaron, me fui borrando, dejé de hablar, dejé de pedir, dejé de existir, hasta que una noche todo explotó. Miguel llegó borracho, entrando gritando, diciendo que había tenido un mal día en el trabajo, que su jefe lo había presionado, que todos lo maltrataban. Yo estaba en la cocina lavando los platos. Entró y me empujó. Es tu culpa, todo 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 es tu culpa. Tengo que mantener a un viejo inútil que no sirve para nada. Me quedé en silencio como siempre, pero esa noche él no se detuvo, siguió gritando, siguió insultándome, y cuando intenté salir de la cocina, bloqueó el paso. ¿A dónde crees que vas? Te quedas aquí hasta que yo te lo diga. Su esposa apareció en la puerta, pero no me defendió. Solo cruzó los brazos y miró hacia otro lado. Miguel me agarró del brazo con fuerza, me arrastró hasta la puerta de entrada. Intenté resistirme, pero él era más fuerte. Abrió la puerta de un jalón. Afuera llovía helado. Lárgate, lárgate ahora. No quiero verte más en mi casa. Miguel, por favor, hace mucho frío. Estoy sin zapatos. Me vale, vete a casa de tu hermana. Arréglate solo. Espero que te congeles en el camino. Y me empujó afuera. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Escuché el cerrojo. Escuché sus pasos alejándose. Y me quedé ahí, descalzo, temblando, suplicando que alguien abriera esa puerta. Pero nadie abrió. Golpeé la puerta. Grité su nombre. Supliqué. Nada. La lluvia helada caía sobre mí. El viento me atravesaba. Mis pies se hundían en el hielo. Ya no sentía las manos. Y entonces pensé que iba a morir ahí. Que iba a morir solo, abandonado por el hijo al que le había dado todo. Fue en ese momento cuando escuché la voz de Guadalupe. Y todo cambió. El frío era diferente a todo lo que había sentido antes. No era solo temperatura. Era dolor puro. Era la certeza de que mi cuerpo estaba a minutos de rendirse. Mis pies ya no me pertenecían. Los veía hundirse en el lodo congelado, pero no los sentía. Era como si hubieran dejado de existir, como si alguien los hubiera cortado y yo siguiera caminando sobre muñones helados. Mis manos ardían, una quemadura helada que subía por los brazos y se instalaba en mi pecho. Intenté frotarlas contra mi pijama, pero la tela estaba empapada. Cada movimiento era inútil. El viento soplaba con tal fuerza que me costaba mantenerme de pie. Me empujaba hacia atrás, hacia los lados, como si la naturaleza misma quisiera derribarme. Y yo seguía frente a esa puerta cerrada, la puerta de mi hijo, la puerta de la casa que se suponía era mi refugio. Golpeé de nuevo con el puño, con la palma abierta, con lo que me quedaba de fuerza. Miguel, por favor, ábreme, me voy a morir aquí afuera. Silencio. Sabía que estaba del otro lado, sabía que me escuchaba, pero no le importaba. Tal vez incluso lo quería, tal vez era exactamente eso lo que buscaba. Que me congelara, que desapareciera, que dejara de ser un problema para él. Miré la calle, estaba completamente vacía. Ni coches, ni luces encendidas en las otras casas. Era tarde, demasiado tarde. Nadie iba a salir a ayudarme. Pensé en mi hermana. Vivía a 6 kilómetros de ahí, 6 kilómetros en pijama bajo la lluvia helada. Era imposible, no iba a lograrlo, lo sabía, pero tampoco podía quedarme ahí parado esperando la muerte.
Entonces di un paso, luego otro. Cada paso era una tortura. El lodo helado entraba entre mis dedos, cortaba la planta de mis pies. Sentía la piel abrirse, sentía algo húmedo que no era solo lodo, era sangre. Avancé 3 metros, 4, 5, y entonces mis piernas cedieron. Caí de rodillas sobre el hielo. El impacto fue brutal. Un dolor agudo atravesó mis rótulas. Grité, pero mi voz se perdió en el viento. Intenté levantarme. No pude. Mis brazos temblaban demasiado. Mis músculos no respondían. Me quedé ahí de rodillas, las manos apoyadas en el lodo, respirando con dificultad, sintiendo el frío entrar más profundo, instalarse en mis huesos. Levanté la vista hacia la ventana de la sala. La luz estaba encendida. Vi la sombra de Miguel moverse ahí dentro. Tranquilo, cómodo, caliente. Y yo afuera, muriendo. Algo en mí se rompió en ese momento. No era mi cuerpo, era algo peor. Era la imagen que tenía de mi hijo, la imagen del niño que había criado, del hombre que pensé que era. Esa imagen se hizo pedazos, y en su lugar quedó la verdad cruda y terrible de que mi propio hijo me odiaba, de que deseaba mi muerte, de que yo no era su padre, era el enemigo. Busqué una piedra en el suelo. Mis dedos estaban tan rígidos que apenas podía cerrar la mano, pero logré tomar una. Era pequeña pero suficiente para romper el vidrio. Pensé en lanzarla, hacerlo salir, obligarlo a mirarme, a ver lo que me había hecho. Levanté el brazo, apunté a la ventana, pero no la lancé, porque en ese momento escuché la voz, Don Roberto. Me volteé lentamente, cada movimiento era un esfuerzo monumental. Mi cuello estaba tan tenso que sentí que algo iba a romperse. Y ahí estaba Guadalupe Villarreal, de pie junto a la barda, con su abrigo largo, con su mirada firme, como si hubiera estado esperando este momento toda la noche. No parecía sorprendida ni asustada, parecía preparada. Mi esposo es el jefe de su hijo, y yo soy la dueña de la empresa donde trabaja. Las palabras cayeron sobre mí como agua caliente en medio de la tormenta. Venga a refugiarse en mi casa. Mañana haremos que se ponga de rodillas para implorar su perdón. Quise responder, quise decir algo, pero mi boca no funcionaba. Mis labios estaban partidos, mi lengua seca. Solo pude emitir un sonido ahogado. Guadalupe extendió su mano hacia mí, una mano firme, segura, como si el frío no la afectara. Solté la piedra, la dejé caer en el lodo, y con el último resto de fuerza que me quedaba, levanté mi mano y apreté la suya. Me jaló con una fuerza que no esperaba. Me ayudó a ponerme de pie, me sostuvo. Cuando mis piernas fallaron de nuevo, dijo, «Venga, no puede quedarse aquí ni un segundo más». Me guió hasta la barda baja que separaba las dos propiedades. Solo tenía medio metro de altura. En circunstancias normales habría saltado sin problema, pero ahora era como escalar una montaña. Guadalupe me ayudó a pasar. Sostuvo mi cintura, me empujó con cuidado. Y cuando mis pies tocaron el otro lado, sentí que había cruzado más que una barda. Había cruzado hacia otro mundo. Su jardín estaba limpio, bien cuidado. La lluvia no se acumulaba porque tenían calefacción bajo el suelo. Mis pies dejaron manchas rojas sobre la superficie blanca. Guadalupe no dijo nada, solo me llevó hasta la entrada de su casa. Abrió la puerta y el calor que salió del interior fue como un abrazo. Entré tambaleándome. Mis piernas apenas me sostenían. Guadalupe cerró la puerta detrás de nosotros, y en ese instante el mundo exterior dejó de existir. Ya no escuchaba el viento, ya no sentía el frío cortante, solo había silencio, calor y luz. Guadalupe me llevó hasta un enorme sillón frente a una chimenea encendida. Me sentó con cuidado, me quitó el pijama empapado y me cubrió con una cobija tan gruesa que parecía pesar 10 kilos. No hable todavía. Primero tiene que recuperar el calor. Asentí. Mis dientes castañeteaban tan fuerte que pensé que se iban a romper. Todo mi cuerpo temblaba sin control. No podía detenerme. Guadalupe desapareció un momento. Regresó con una taza de té caliente. La colocó entre mis manos. Intenté sostenerla, pero temblaba demasiado. Tuvo que ayudarme a llevarla a mis labios. El primer sorbo quemó mi lengua, pero no me importó. Necesitaba ese calor dentro de mí.
Necesitaba sentir que todavía estaba vivo. Bebí lentamente, sorbo tras sorbo, sintiendo el líquido caliente bajar por mi garganta y expandirse en mi pecho. Guadalupe se sentó frente a mí. No dejaba de observarme, pero no con lástima, con algo diferente. Determinación. Sé lo que le ha hecho. No es la primera vez que lo veo expulsarlo. La miré sin entender. ¿Cómo podía saber? ¿Cómo podía haber visto algo que yo mismo había ocultado durante tanto tiempo? Su hijo Miguel Mendoza trabaja para mi esposo desde hace 5 años, y todo lo que tiene, todo lo que es, me lo debe a mí. Las palabras me golpearon con más fuerza que el viento afuera. Miguel nunca me había dicho nada, nunca había mencionado a los Villarreal, nunca había agradecido, nunca había reconocido que alguien más lo había ayudado. Y ahora esta mujer estaba frente a mí, diciéndome que tenía el poder de destruirlo. Mañana por la mañana va a recibir una llamada. Será convocado a la oficina de mi esposo, y ahí entenderá quién tiene el control. No podía hablar todavía. Las lágrimas comenzaron a caer. No podía contenerlas, porque por primera vez en 3 años alguien me defendía. Alguien me decía que no merecía esto, y esa certeza era más reconfortante que cualquier chimenea. Pasé toda la noche despierto. No porque no tuviera sueño, sino porque cada vez que cerraba los ojos sentía de nuevo el frío. Volvía a ver esa puerta cerrada. Volvía a escuchar la voz de Miguel diciéndome que esperaba que me congelara. Guadalupe me dio ropa limpia, un pantalón de pijama suave, una camisa gruesa, calcetines de lana. Todo era demasiado grande para mí, pero no me importaba. Por primera vez en meses sentí que alguien me trataba con dignidad. Me quedé sentado frente a la chimenea hasta que el sol comenzó a salir. Las llamas ardían lentamente. El calor me envolvía, pero mi mente no descansaba. Pensé en todo. En los 3 años que había perdido, en el dinero que Miguel me había robado, en la casa que me había quitado, en la vida que me había arrebatado. Y pensé en Guadalupe, en cómo había aparecido exactamente en el momento correcto, como si estuviera esperando, como si supiera que algo así iba a pasar. Cuando escuché pasos en la escalera, levanté la vista. Guadalupe bajaba lentamente, vestida con un traje impecable, gris claro, elegante. Su cabello estaba recogido, su rostro descansado, como si no hubiera pasado la noche salvando a un hombre de la muerte. «Buenos días, Roberto. ¿Cómo se siente?» «Mejor, gracias», sonrió ligeramente. Se sentó frente a mí en un sillón de cuero. «Puede llamarme Guadalupe, no hay necesidad de formalidades entre nosotros». Lo sentí, no estaba acostumbrado a eso, a que alguien me hablara como si fuéramos iguales. Guadalupe sirvió 2 tazas de café de una cafetera que estaba sobre la mesa. Me pasó una. El aroma era fuerte, reconfortante. «Quiero contarle algo que su hijo nunca le dijo». Sostuve la taza con ambas manos. Todavía temblaban un poco. Hace 5 años Miguel vino a nuestra empresa buscando trabajo. Tenía buenas referencias, había estudiado administración, parecía capaz, pero no era excepcional. Había otros candidatos mejores. Guadalupe tomó un sorbo de café. Sus ojos no se apartaban de los míos. Pero un día, durante una junta de selección, mi esposo Fernando mencionó que uno de los candidatos era hijo de un hombre llamado Roberto Mendoza. Y yo me detuve inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo conocía a usted, aunque usted no se acuerde de mí. La miré confundido. No recordaba haberla visto antes de mudarme a esta casa. Hace 20 años yo trabajaba en un hospital. Era enfermera. Acababa de casarme con Fernando. Él todavía estaba construyendo su empresa. No teníamos dinero. Vivíamos con dificultad. Guadalupe puso su taza sobre la mesa. Se inclinó un poco hacia adelante. Un día me enfermé. Tuve una infección grave. Necesitaba una cirugía urgente, pero no teníamos seguro. No teníamos con qué pagar. Los médicos me dijeron que tenía que esperar, que buscara un programa de ayuda del gobierno. Hizo una pausa. Su mirada se volvió más intensa. «Pero usted estaba ahí en el hospital, no como paciente, estaba visitando a un amigo, y me vio sentada en la sala de espera llorando, desesperada. Intenté recordar, pero mi memoria era borrosa. Habían pasado tantos años. Usted se acercó a mí, preguntó qué pasaba. Se lo conté.
Y usted, sin pensarlo 2 veces, sacó su tarjeta bancaria y pagó la mitad de la cirugía, 50,000 pesos. Sentí que el aire escapaba de mi pecho. Le dije que no podía aceptar, que no lo conocía, que no tenía con qué pagarle, y usted me dijo algo que nunca olvidé. Guadalupe repitió mis palabras como si las tuviera grabadas en la memoria. No necesito que me pague, solo necesito que cuando tenga la oportunidad ayude a alguien más. Así es como funciona el mundo cuando funciona bien. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara. No recordaba ese momento, no recordaba a esa mujer, pero sí recordaba haber hecho cosas así. Recordaba haber ayudado a gente sin esperar nada a cambio. Esa cirugía me salvó la vida, Roberto, y gracias a eso Fernando y yo pudimos seguir adelante. La empresa creció, tuvimos éxito, mucho éxito, mucho éxito, y nunca lo olvidé. Guadalupe se levantó, caminó hasta la ventana, miró afuera hacia la casa de Miguel. Entonces, cuando supe que su hijo buscaba trabajo, personalmente le pedí a Fernando que lo contratara. No porque lo mereciera, sino porque usted me había salvado la vida. No podía hablar, solo lloraba en silencio. Le dimos un puesto importante, le pagamos bien, 25,000 pesos al mes. Lo promovimos 2 veces en 5 años. Todo gracias a usted. Guadalupe se volteó hacia mí. Pero él nunca lo supo. Nunca le dijimos que su empleo dependía de usted. Queríamos que pensara que había llegado ahí por su propio mérito. Pensamos que eso lo haría más humilde, más agradecido. Regresó al sillón, se sentó frente a mí. Nos equivocamos, no se volvió humilde, se volvió arrogante, cruel. Y yo vi, lo escuché maltratarlo, lo escuché gritarle, lo escuché expulsarlo de su casa hace 6 meses cuando discutieron por el dinero. ¿Vio eso? Vi todo, Roberto. Nuestras casas están una junto a la otra. Las ventanas dan al mismo jardín. Vi cosas que hicieron hervir mi sangre. Pero esperé porque quería estar segura. Quería saber hasta dónde era capaz de llegar. Y anoche llegó demasiado lejos. Guadalupe tomó mi mano. La apretó firmemente. Ahora es el momento de actuar. Fernando ya sabe todo. Le conté lo que pasó anoche. Y está furioso. No solo porque Miguel le hizo esto a usted, sino porque un hombre así no puede trabajar en nuestra empresa. ¿Qué van a hacer? Hoy a las 9 de la mañana Miguel va a recibir una llamada. Será convocado a la oficina principal. Fernando le va a decir la verdad. Le va a decir que todo lo que tiene se lo debe a su padre. Y le va a dar un ultimátum. ¿Qué tipo de ultimátum? O le pide perdón de rodillas y le devuelve cada peso que le robó, o pierde su empleo, pierde su salario, pierde su reputación, lo pierde todo. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si era miedo o alivio, pero necesito que me diga una cosa, Roberto. ¿Quiere que esto pase? ¿Quiere que su hijo pague por lo que hizo? Me quedé en silencio, porque no conocía la respuesta. Era mi hijo, incluso después de todo, incluso después del frío, incluso después de la puerta cerrada. Todavía era mi hijo. Guadalupe esperó. No me presionó, solo esperó. Finalmente hablé. Quiero que sepa la verdad. Quiero que sepa que todo lo que tiene no lo conquistó solo. Quiero que entienda que me usó, que me destruyó, que casi me mata. Guadalupe asintió. Entonces eso es lo que va a pasar. Se levantó. Caminó hasta el teléfono que estaba sobre una mesa cerca de la entrada. Marcó un número. Esperó. Fernando. Sí, está de acuerdo. Procede. Colgó. Se volteó hacia mí. Ya está en marcha. A las 9 tu hijo va a recibir la llamada. A las 10 estará frente a Fernando. Y a las 11 su mundo se va a derrumbar. Me quedé sentado en ese sillón, sintiendo que algo dentro de mí cambiaba. Ya no era solo una víctima. Ya no era solo un padre abandonado. Ahora era alguien con poder. Alguien con una aliada. Alguien que iba a ver que se hiciera justicia. Guadalupe se sentó a mi lado. Pero esto no termina aquí, Roberto. Esto apenas comienza, porque tengo la sensación de que su hijo esconde mucho más, y vamos a descubrirlo todo. ¿Cómo? Le voy a dar un trabajo en la empresa, un puesto administrativo, tendrá acceso a los archivos, a los registros, a la información, y podrá investigar qué más hizo Miguel con su dinero. ¿Por qué haría eso por mí?
porque hace 20 años usted me salvó sin esperar nada a cambio, y ahora es mi turno de salvarlo a usted. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no había sentido en años, esperanza. A las 9:15 de la mañana sonó el teléfono de Miguel. Yo no estaba ahí para verlo, pero Guadalupe me contó después cómo había pasado todo. Estaba desayunando tranquilo, café, pan tostado, como si nada hubiera pasado la noche anterior, como si no hubiera dejado a su padre morir en la lluvia helada. Cuando vio el nombre de Fernando Villarreal en la pantalla, palideció. Su esposa preguntó qué pasaba. Él no respondió, solo contestó: Miguel, necesito que venga a la oficina en 30 minutos. Es urgente. Eso fue todo. Fernando colgó sin dejarle tiempo de preguntar nada. Miguel llegó a la empresa a las 10. Guadalupe me dijo que nunca lo había visto tan nervioso. Sudaba, se tocaba el cuello de la camisa, caminaba rápido por el pasillo como si quisiera terminar con esto pronto. Entró a la oficina de Fernando. Ahí estaba él, sentado detrás de su enorme escritorio, las manos cruzadas, la mirada dura, sin sonrisa. Siéntese. Miguel se sentó. Intentó mantener la compostura, intentó parecer seguro, pero Guadalupe me dijo que el miedo era visible en sus ojos. Fernando no perdió tiempo. Quiero que me cuente algo, Miguel. ¿Dónde estaba su padre anoche? La pregunta lo tomó por sorpresa. Parpadeó varias veces, buscando una respuesta. Está en su casa descansando. No me mienta. Miguel tragó saliva. Sus manos se movían nerviosas sobre sus piernas. Tuvo un problema. Salió, pero ya está bien. Un problema. Salió. Miguel, su padre casi muere congelado en la calle porque usted lo expulsó de su casa en pijama en medio de una tormenta. El silencio que siguió era denso, pesado. Miguel abrió la boca pero no salió ningún sonido. Fernando se inclinó hacia adelante. Y lo peor no es solo eso. Lo peor es que usted trabaja aquí creyendo que llegó por su propio esfuerzo, creyendo que lo merece, creyendo que es alguien importante. Miguel intentó hablar. Señor Villarreal, cállese. Todavía no termino. Fernando abrió una carpeta que estaba sobre su escritorio. Sacó papeles. ¿Sabe quién recomendó su contratación hace 5 años? ¿Sabe quién insistió en que le diéramos una oportunidad cuando había mejores candidatos que usted? Miguel negó con la cabeza. El pánico se reflejaba en su cara. Mi esposa, Guadalupe Villarreal, la dueña de esta empresa. Miguel no dijo nada, solo miraba los papeles sin entender. ¿Y sabe por qué mi esposa hizo eso? Porque hace 20 años su padre le salvó la vida. Pagó una cirugía que ella no podía costear. 50,000 pesos, sin conocerla, sin esperar nada a cambio. Las palabras cayeron sobre Miguel como piedras. Así que todo lo que tiene, cada peso que ganó, cada promoción que recibió, se lo debe a su padre, no a usted. A él. Miguel comenzó a temblar. No de frío, de rabia, de vergüenza, de miedo. Fernando cerró la carpeta, se recostó en su silla. Ahora le voy a dar una opción, una sola. Va a regresar a su casa, va a traer a su padre, le va a pedir perdón de rodillas, le va a devolver cada peso que le robó, y me va a demostrar que es capaz de ser un hombre decente. Miguel intentó protestar. Señor, usted no entiende, mi padre es complicado, su versión no me interesa. Lo que me interesa es la verdad, y la verdad es que casi lo mata anoche. Si mi esposa no hubiera estado ahí, su padre estaría muerto, y usted estaría en la cárcel. El miedo en los ojos de Miguel se transformó en pánico puro. ¿Qué debo hacer? Lo que le dije, tráigalo de vuelta, devuélvale su dinero, pida perdón, y recé para que él lo perdone. Porque si no lo hace, su carrera termina aquí, y personalmente me voy a asegurar de que ninguna empresa en esta ciudad lo contrate. Miguel asintió como un autómata, se levantó, salió de la oficina caminando como si estuviera en trance. Guadalupe lo cruzó en el pasillo. Él intentó decir algo, pero ella solo lo miró con desprecio. Su padre está en mi casa recuperándose. Cuando esté listo para hacer lo correcto, puede ir a buscarlo. Miguel salió del edificio, subió a su coche y se quedó sentado ahí durante 10 minutos sin moverse, sin arrancar el motor, solo mirando el volante.
Pero lo que pasó después nadie se lo esperaba. Esa tarde Miguel regresó a la empresa, pero no fue a la oficina de Fernando. Fue directo al Departamento de Recursos Humanos. Habló con la jefa del sector, Marta Jiménez, y le contó una versión completamente diferente de los hechos. Mi padre tiene problemas mentales, está confundido, dice cosas que no son verdad. Anoche salió de la casa sin avisarme. Lo busqué toda la noche. Estaba desesperado. Ahora los Villarreal lo tienen en su casa. No sé qué le han dicho, pero él es vulnerable. Lo están manipulando. Miguel continuó hablando, construyendo su mentira con calma, con precisión. Solo quiero protegerlo. Pero están usando a mi padre para atacarme. No sé por qué. Tal vez porque saben que estoy compitiendo por una promoción importante. La jefa de Recursos Humanos preguntó si tenía pruebas de lo que decía. Miguel sacó su teléfono. Le mostró mensajes, llamadas y documentos médicos falsos que había conseguido no sé cómo. Mi padre fue hospitalizado hace 2 años por episodios de confusión. Aquí está el reporte. Era mentira. Todo era mentira. Pero lo presentaba con tanta seguridad que la mujer empezó a dudar. Voy a investigar esto. Deme unos días. Miguel asintió. Salió de ahí con una sonrisa que nadie vio. Cuando Guadalupe se enteró de lo que había hecho, su rostro se puso rígido. Está jugando sucio. Está tratando de voltear la situación, de hacerse pasar por la víctima. Yo estaba sentado frente a ella, sintiendo que el alivio que había sentido en la mañana se transformaba de nuevo en miedo. ¿Qué va a pasar ahora? Guadalupe no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana pensando. Finalmente habló. Él cree que puede manipular la narrativa. Cree que puede hacerlo pasar por loco. Cree que puede salvarse con mentiras. Se volteó hacia mí, pero lo que no sabe es que no llegué donde estoy siendo ingenua. Conozco a los hombres como él, y sé cómo destruirlos. ¿Cómo? Guadalupe se sentó a mi lado. Va a trabajar en la empresa como le dije, pero no en cualquier puesto. Va a trabajar en el departamento de auditoría interna. Tendrá acceso a todos los registros financieros, a todos los contratos, a todo lo que Miguel ha firmado en los últimos 5 años. ¿Y qué voy a buscar? Cada movimiento sospechoso, cada gasto inflado, cada factura falsa, cada cuenta que no cuadre. Porque estoy segura de que su hijo no solo le robó a usted, también le robó a la empresa. Sentí un escalofrío. ¿Cree que haría eso? Guadalupe me miró directo a los ojos. Roberto, un hombre capaz de dejar a su padre morir en la lluvia es capaz de cualquier cosa, y en ese momento algo cambió en mí. Ya no sentía miedo, sentía determinación. Voy a encontrar todo lo que esconde, todo. Guadalupe sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa de guerra. Bien, porque mañana empieza a trabajar, y mañana comienza la verdadera investigación. El lunes por la mañana entré a la empresa por primera vez en mi vida, no como visitante, no como padre de alguien, sino como empleado. Guadalupe me había conseguido un puesto en el departamento de auditoría interna. Mi trabajo oficial era revisar facturas, verificar gastos, asegurarme de que todo estuviera en orden. Un trabajo discreto, casi invisible, pero ambos sabíamos cuál era mi verdadera misión. Me dieron una pequeña oficina en el 3er piso, una computadora, acceso a los archivos digitales de la empresa y, lo más importante, acceso al registro de los últimos 5 años. La responsable del departamento se llamaba Marta Jiménez. Era una mujer de unos 50 años, seria, eficiente. Me explicó mis funciones en 10 minutos. Va a revisar todas las facturas que pasen por el departamento de administración. Si algo no cuadra, me lo reporta. Simple. Asentí. Tomé notas. Intenté verme como un hombre mayor que necesitaba un trabajo tranquilo. Pero cuando Marta salió de mi oficina, me senté frente a esa computadora y supe que no sería simple, porque no estaba ahí para revisar cualquier factura. Estaba ahí para revisar las de mi hijo. Escribí su nombre en el sistema, Miguel Mendoza. Aparecieron cientos de registros, reportes de gastos, solicitudes de reembolso, facturas de proveedores, contratos firmados, todo lo que había tocado en 5 años. Respiré profundo y comencé a revisar. Los primeros meses parecían normales. Gastos de transporte,
comidas de negocios, facturas pequeñas, nada inusual, pero conforme avanzaba en el tiempo, empecé a notar algo extraño. Los gastos aumentaban, mucho, y rápido. El primer año Miguel había declarado gastos por 30,000 pesos, normal para alguien en su puesto, pero el segundo año esa cifra subió a 70,000 pesos, el tercer año 120,000, y el último año 220,000 pesos en gastos declarados. Abrí los detalles: comidas de negocios en restaurantes caros, hoteles, viajes, conferencias, todo justificado con facturas que parecían legítimas, pero algo no cuadraba. Tomé una de las facturas, era de un restaurante llamado La Corona de Oro. Decía que Miguel había llevado a 3 clientes a cenar. Total, 17,000 pesos. La empresa había reembolsado todo. Busqué más facturas del mismo lugar. Había 7 en total, todas por montos similares, todas del mismo año. Anoté las fechas, y luego hice algo que Miguel nunca imaginó que haría. Llamé al restaurante. Buenos días, me llamo Roberto Mendoza. Trabajo en auditoría interna de Villarreal Construcciones. Estoy verificando facturas. ¿Podría confirmarme si emitieron una factura el 15 de marzo del año pasado por 17,000 pesos? La recepcionista me pidió que esperara. Escuché el sonido de un teclado. Luego regresó a la línea. No tengo ningún registro de esa factura en nuestro sistema. ¿Está seguro? Completamente. Nuestro sistema guarda todo. Y ese día no hubo ninguna cuenta de ese monto. Gracias, colgué. Sentí algo frío recorrer mi espalda. Miguel había falsificado esa factura. Revisé las otras 6, volví a llamar al restaurante. Ninguna era real. Eso significaba que mi hijo había robado más de 100,000 pesos solo con facturas falsas de un restaurante. ¿Cuánto más había robado en total? Seguí revisando. Hoteles. Llamé a 2 de ellos. Las reservaciones no existían. Las facturas eran falsas. Conferencias. Busqué los eventos en internet. Algunos ni siquiera habían ocurrido. Otros sí, pero Miguel nunca había asistido. Cada descubrimiento era peor que el anterior. Mi hijo no solo me había robado a mí, le estaba robando a la empresa que lo había contratado gracias a mí. Imprimí todo, cada factura falsa, cada registro sospechoso, cada movimiento que no cuadraba. Cuando terminé, tenía una pila de papeles de 5 centímetros de alto, y eso era solo el principio. Esa tarde fui a la oficina de Guadalupe. Estaba revisando contratos. Cuando me vio entrar con la carpeta, lo dejó todo. Encontró algo. Le mostré los papeles, le expliqué uno por uno, cada factura falsa, cada hotel inexistente, cada conferencia inventada. Guadalupe no dijo nada durante varios minutos. Solo leía, revisaba, calculaba. Finalmente habló: esto es suficiente para despedirlo y para demandarlo penalmente. Lo sentí, pero no sentí alivio. Sentí algo peor. Sentí vergüenza, porque este hombre era mi hijo. Yo lo había criado, y no sabía en qué momento se había convertido en esto. Guadalupe notó mi expresión. No es su culpa, Roberto. Él eligió este camino, no usted. Pero había algo más, algo que necesitaba saber. Guadalupe, si le está robando tanto a la empresa, ¿dónde está metiendo ese dinero? Ella me miró fijamente. Esa es la pregunta correcta. Porque si está falsificando facturas por 500,000 pesos al año, más lo que le robó a usted, estamos hablando de más de 1,000,000 de pesos en total. ¿Dónde está ese dinero? Guadalupe cerró la carpeta. Eso es lo que vamos a descubrir, pero necesito que siga investigando. Necesito que revise sus cuentas bancarias, sus propiedades, todo lo que esté a su nombre. ¿Cómo voy a hacer eso? Guadalupe sonrió, pero era una sonrisa fría, porque su hijo cometió un error cuando le hizo firmar esos papeles para tener acceso a su cuenta. Puso su nombre como cotitular en varias de sus cuentas, probablemente para mover dinero sin levantar sospechas. Eso significa que usted tiene el derecho legal de pedir información sobre esas cuentas. En serio, y mañana vamos al banco, y vamos a pedir todos los movimientos de los últimos 3 años. Esa noche no pude dormir de nuevo, pero esta vez no era por miedo, era por rabia, por indignación,
por la certeza de que mi hijo me había usado de una manera que ni siquiera había imaginado. Me había robado, había falsificado mi firma, había usado mi nombre para cometer fraude, y probablemente había hecho mucho más. Al día siguiente, Guadalupe y yo fuimos al banco. Era una sucursal grande, fría, con pisos brillantes y empleados que hablaban en voz baja. Nos recibió un joven, explicamos lo que necesitábamos. Verificó los documentos, confirmó que yo era cotitular de 3 cuentas a nombre de Miguel Mendoza, y nos entregó los movimientos de los últimos 3 años. Salimos del banco con una carpeta llena de papeles, subimos al coche de Guadalupe, y ahí, en el estacionamiento, comenzamos a revisar. Lo que encontramos era devastador. Miguel tenía 3 cuentas, una oficial donde la empresa depositaba su salario, y 2 secretas. En una de esas cuentas secretas había depósitos constantes, pequeños, 4,000, 10,000, 20,000 pesos cada 2 o 3 semanas. Sumé los montos. En 3 años esa cuenta había recibido más de 900,000 pesos. ¿De dónde venía ese dinero? Verifiqué las referencias de los depósitos. Algunas decían reembolso, otras pago de servicios, otras no tenían descripción, pero todas eran mentira, porque ya sabía que esos reembolsos eran por facturas falsas. Guadalupe señaló la segunda cuenta secreta. Mire esto. Esa cuenta tenía movimientos más grandes, transferencias de 100,000, 150,000, 200,000 pesos, y todas venían de mi cuenta, de la cuenta donde estaban los ahorros que Rosa me había dejado. Miguel había estado transfiriendo mi dinero a esta cuenta durante 2 años, sin que yo lo supiera, sin que autorizara nada. Sentí que iba a vomitar. Me robó todo. Guadalupe puso su mano sobre mi hombro. Sí, pero ahora tenemos las pruebas, y con esto no solo lo vamos a despedir, lo vamos a destruir. Miré esos papeles, esos números, esas transferencias, y algo en mí se endureció. Ya no era solo rabia, era determinación fría, calculada. ¿Cuál es el siguiente paso? Guadalupe arrancó el coche. Ahora vamos a investigar qué hizo con todo ese dinero, porque un hombre que roba 1,000,000 de pesos no los guarda debajo del colchón. Los invierte, los esconde o los gasta en algo grande. ¿Cómo vamos a saber en qué? Guadalupe me miró de reojo, porque mañana usted va a entrar a su casa mientras él esté en el trabajo y va a buscar todo lo que pueda encontrar, documentos, contratos, facturas, lo que sea, y si me descubre, no lo va a descubrir, porque yo me voy a asegurar de que esté ocupado todo el día en una junta interminable. Asentí, sabía que era arriesgado. Sabía que si Miguel me encontraba ahí las cosas podían empeorar, pero ya no me importaba, porque mi hijo me había quitado todo, mi dinero, mi casa, mi dignidad, mi vida, y ahora yo iba a quitárselo todo a él. El martes a las 9 de la mañana, Miguel recibió una llamada de Fernando. Fue convocado a una junta urgente que duraría todo el día, auditoría general del departamento. Todos los directores debían estar presentes. Guadalupe me envió un mensaje. Ya se fue. Tiene 3 horas, 4 máximo. Tomé las llaves que ella me había dado. Era una copia de las llaves de mi casa, la casa que Miguel me había quitado y que ahora rentaba. La casa donde había vivido 40 años. Conduje lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer explotar. No era miedo, era otra cosa. Era la sensación de estar a punto de descubrir algo irreversible. Llegué a la casa, estacioné el coche a 2 calles de distancia, caminé con la cabeza agachada. Nadie me vio. Abrí la puerta principal. El olor me golpeó de inmediato. No era el olor de mi casa, era otro, un olor a perfume caro, a muebles nuevos, a una vida que no reconocía. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio era total. Caminé por la sala. Todo había cambiado. Los muebles que Rosa y yo habíamos comprado ya no estaban. Ahora había un sillón de cuero, una televisión enorme, cuadros modernos en la pared. Miguel había borrado cada rastro de nosotros. Subí al 2º piso. Fui directo a su recámara. La puerta estaba cerrada. La abrí lentamente. Adentro había una cama king size, un closet inmenso, todo impecable. Busqué en los cajones. Ropa, relojes caros, nada importante.
Luego fui al estudio, una pequeña habitación al final del pasillo. Ahí estaba su escritorio, su computadora, sus archivos. Abrí el primer cajón, facturas, recibos, papeles de la empresa, nada que no hubiera visto ya. Abrí el segundo cajón, más papeles, contratos, estados de cuenta, y entonces encontré algo, un sobremanila, grueso, cerrado con cinta. Lo abrí con cuidado, adentro había documentos, muchos documentos. El primero era un contrato de compra de propiedad, un departamento en el centro de Monterrey, comprado hace un año, precio 2.800.000 pesos. Sentí que el aire escapaba de mis pulmones. Miguel había comprado un departamento que yo no conocía, un departamento que costaba más de lo que podía pagar con su salario. Seguí revisando. Había fotos del interior del departamento. Era lujoso, moderno, con vista a la ciudad, y en una de las fotos había algo que congeló mi sangre. Una mujer joven, de unos 30 años, rubia, sonriendo, sentada en el sillón de ese departamento. No era su esposa. Di vuelta a la foto. Había algo escrito atrás: para mi amor, gracias por este hogar, Daniela. Miguel tenía otra mujer, y le había comprado un departamento. Con mi dinero. Mis manos temblaban. Seguí revisando el sobre. Había más fotos de los dos juntos, en restaurantes, de viaje, en la playa, y luego encontré algo peor, un acta de nacimiento. No, Mateo Mendoza, edad 2 años, padre Miguel Mendoza, madre Daniela Torres. Mi hijo tenía otro hijo, un hijo secreto con otra mujer, y nadie lo sabía, ni su esposa, ni mi nieta Sofía, nadie. Me senté en el piso, no podía respirar, no podía pensar. Miguel había usado mi dinero para comprarle un departamento a su amante, para mantener a un hijo secreto, para construir una vida paralela, mientras yo dormía en un cuarto helado y trabajaba como sirviente en su casa. Tomé fotos de todo, del contrato, de las imágenes, del acta de nacimiento. Guardé todo en mi teléfono y seguí buscando. En el tercer cajón encontré más contratos, inversiones, acciones de empresas, cuentas en el extranjero. Miguel había invertido más de 2 millones de pesos en los últimos 3 años, 2 millones que no habría podido ganar solo con su salario. Hice las cuentas mentalmente. Mi dinero, 350.000 pesos, las facturas falsas de la empresa, 900.000 pesos, las inversiones y el departamento, más de 3 millones de pesos en total. Faltaban casi 2 millones de pesos. ¿De dónde había sacado tanto dinero? Seguí revisando, y entonces encontré un documento que lo explicaba todo. Era un contrato con una empresa fantasma, una empresa que no existía realmente, y esa empresa le había pagado a Miguel 1.500.000 pesos en comisiones por servicios de consultoría. Pero esos servicios nunca se habían prestado. Miguel había creado facturas falsas, contratos falsos, reportes falsos, todo para justificar esos pagos. Y la empresa que supuestamente había pagado estaba registrada a nombre de otra persona, un tal Javier Ramírez. Busqué ese nombre en internet. No encontré nada. No existía. Era un nombre falso. Pero había una dirección de registro de la empresa fantasma. Y esa dirección era la casa de su suegra, la madre de su esposa. Miguel no actuaba solo. Su esposa lo sabía, su suegra también. Todos estaban involucrados. Todos me habían robado. Tomé fotos de todo. Cada documento, cada contrato, cada factura falsa. Y cuando terminé, lo puse todo exactamente como estaba. Cerré los cajones, apagué las luces, salí de la casa, caminé hacia el coche, subí, cerré la puerta, y entonces las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de impotencia, de asco. Mi hijo no era solo un ladrón, era un mentiroso, un traidor, un hombre que había construido un imperio de mentiras sobre mi espalda. Y su esposa, la mujer que yo había recibido en mi familia, la mujer que había tratado como una hija, ella también me había traicionado. Conduje hasta la casa de Guadalupe. Entré sin tocar. Ella estaba en la sala esperándome.
encontró algo, le mostré todo, las fotos, los documentos, el acta de nacimiento, los contratos falsos, la empresa fantasma. Guadalupe revisó cada imagen. Su rostro se volvía más duro con cada descubrimiento. Esto es peor de lo que pensé, mucho peor. No podía hablar, solo lloraba en silencio. Guadalupe puso el teléfono sobre la mesa. Su hijo no solo le robó a usted, le robó a la empresa. Cometió fraude fiscal, creó una identidad falsa, lavó dinero y tiene una familia secreta que mantiene con fondos robados. Lo sé, y su esposa lo sabe, su suegra también, todos están involucrados. Guadalupe se quedó pensativa, luego tomó el teléfono y marcó un número. Fernando, necesito que vengas a la casa ahora, es urgente. Colgó, me miró, esto ya no es solo un problema laboral, es criminal, y vamos a necesitar abogados, y probablemente a la policía. Sentí un escalofrío. La policía, Guadalupe asintió. Roberto, su hijo cometió fraude, falsificación de documentos, evasión fiscal, lavado de dinero. Esto no se resuelve con un despido, esto se resuelve con un juicio, y posiblemente con prisión. La palabra prisión resonó en mi cabeza. Era mi hijo, incluso después de todo, incluso después de saber lo que había hecho. Todavía era mi hijo, pero ya no podía protegerlo, ya no podía fingir que no sabía. Ya no podía dejarlo seguir destruyendo vidas. Guadalupe puso su mano sobre la mía. Sé que es difícil, sé que es su hijo, pero esto tiene que terminar. No solo por usted, sino por todas las personas que va a seguir lastimando si no lo detenemos. Respiré profundo, sequé mis lágrimas. ¿Qué debo hacer? Guadalupe sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de guerra. Primero vamos a reunir todas las pruebas. Luego las vamos a presentar a un abogado, y después vamos a confrontar a su hijo, pero no solo, no en privado, sino frente a toda la empresa, frente a su esposa, frente a todos los que creyeron en él. Y si lo niega todo, y Guadalupe negó con la cabeza, no va a poder negar nada, porque tenemos documentos, tenemos fotos, tenemos estados de cuenta, lo tenemos todo. Esa tarde llegó Fernando. Guadalupe le mostró todo lo que yo había encontrado. Revisó cada documento con incredulidad. Cuando terminó solo dijo una cosa: mañana lo despedimos, y pasado mañana presentamos la denuncia. Lo sentí, pero había algo más, algo que necesitaba saber. ¿Y mi nieta Sofía? ¿Ella sabe algo de esto? Guadalupe negó con la cabeza. No creo, es joven. Probablemente no tiene idea de nada, pero lo vamos a averiguar. Esa noche, acostado en la cama del cuarto que Guadalupe me había dado, pensé en Sofía, en cómo la había visto crecer, en cómo la había cuidado cuando era bebé, y pensé en cómo Miguel la estaba usando, como me había usado a mí, como usaba a todos, y supe que tenía que protegerla, incluso si eso significaba destruir a su padre, porque eso es lo que hacen los padres, protegen, incluso cuando duele, incluso cuando significa perderlo todo. Al día siguiente, mientras revisaba más documentos en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Abuelo. Era Sofía, mi nieta. Su voz sonaba rota, asustada. Sofía, ¿estás bien? Necesito verte. Por favor, no le digas nada a papá, no le digas a nadie. Solo ven. Me dio una dirección. Un café al otro lado de la ciudad. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Le envié un mensaje a Guadalupe explicándole. Respondió de inmediato: vaya, pero tenga cuidado, y grabe todo lo que le diga. Conduje hasta el café. Era un lugar pequeño, tranquilo. Sofía estaba sentada en una mesa al fondo. Cuando me vio entrar se levantó. Sus ojos estaban rojos. Había llorado. Me acerqué, me abrazó, y empezó a llorar de nuevo. Abuelo, no sé qué hacer, no sé con quién hablar. Cálmate, estoy aquí, cuéntame qué pasa. Nos sentamos. Respiró profundo, secó sus lágrimas con una servilleta. Papá me pidió que firmara unos papeles hace 2 semanas. Dijo que era para un fondo de ahorro, que iba a invertir dinero para mi futuro, para cuando entrara a la universidad. Asentí, sabía a dónde iba esto.
y firmé sin leer, porque confié en él, porque es mi papá. Sofía sacó documentos de su mochila, los puso sobre la mesa. Estaban arrugados, manchados de lágrimas, pero ayer encontré copias de esos papeles en su escritorio, y los leí. Y no son para un fondo de ahorro, abuelo, son contratos donde aparezco como socia de una empresa que no conozco. Tomé los documentos, los revisé, mi sangre se congeló. Era la empresa fantasma, la misma empresa que Miguel había usado para lavar dinero. Y ahora Sofía estaba registrada como socia con el 20% de las acciones. Eso significaba que si alguien investigaba esa empresa, Sofía aparecería como cómplice, como parte del fraude. Miguel estaba usando a su propia hija para esconder sus crímenes. Sentí que iba a explotar de rabia, pero me contuve. Sofía me necesitaba. ¿Le dijiste algo a tu papá? Negó con la cabeza. Intenté hablar con él anoche, pero cuando le pregunté sobre la empresa, se puso furioso, me gritó, dijo que no entendía nada, que dejara de meter la nariz donde no me llaman. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, y luego mamá entró, y en vez de defenderme, me dijo que obedeciera a papá, que dejara de hacer preguntas, que confiara en ellos. Tomé su mano. Sofía, escúchame bien, tu padre te está usando, te puso como socia de esa empresa para que si algo sale mal, tú también caigas, para que aparezcas como culpable de cosas que no hiciste. Me miró con horror. ¿Por qué haría eso? Porque tu padre ha estado robando durante años. Me robó a mí, le robó a la empresa donde trabaja, y ahora te está involucrando a ti. Sofía empezó a temblar. No puede ser, es mi papá. No haría eso. Saqué mi teléfono. Le mostré las fotos que había tomado. El departamento, la mujer, el acta de nacimiento del niño. Sofía miró las imágenes. Su rostro cambió de confusión a shock, de shock a devastación. Papá tiene otro hijo. Sí, un niño de 2 años, con otra mujer. Compró un departamento para ellos y lo pagó todo con dinero robado. Sofía dejó caer el teléfono sobre la mesa. Se cubrió la cara con las manos. Lloró sin poder controlarse. La gente en el café nos miraba, pero no me importó. La dejé llorar, la dejé sacar todo. Cuando finalmente se calmó, me miró con ojos rojos e hinchados. ¿Qué voy a hacer, abuelo? Vas a venir conmigo, vas a hablar con los abogados de la empresa, y vamos a sacar tu nombre de esa empresa fantasma antes de que sea demasiado tarde. Y si papá se enoja, tomé su rostro entre mis manos. Tu padre ya no tiene poder sobre ti, ni sobre mí, ni sobre nadie, porque en 2 días el mundo entero va a saber lo que hizo, y va a pagar por cada mentira, por cada robo, por cada vida que destruyó. Sofía asintió, secó sus lágrimas, y por primera vez en esa conversación vi algo diferente en sus ojos, determinación. Esa tarde llevé a Sofía a la casa de Guadalupe. Le conté todo lo que mi nieta me había dicho. Guadalupe inmediatamente llamó a su abogado. El abogado llegó 1 hora después, un hombre serio, con traje oscuro, con un portafolio lleno de papeles. Sofía le explicó todo, le mostró los contratos que había firmado. El abogado los revisó con atención. Esto es grave. Su padre la involucró en un sistema de lavado de dinero. Si esto va a juicio, usted podría ser acusada como cómplice. Sofía palideció. Pero yo no sabía nada, solo firmé lo que me pidió. El abogado asintió. Lo sé, y eso es lo que vamos a probar. Pero necesito que haga algo. Necesito que escriba una declaración explicando exactamente cómo su padre la convenció de firmar. ¿Qué le dijo? ¿Cómo la manipuló? Sofía miró a Guadalupe, luego a mí. Eso va a ayudarla a usted, y va a ayudar a destruir el caso de su padre. Sofía respiró profundo, asintió. Lo voy a hacer. Esa noche, mientras Sofía escribía la declaración en otra habitación, Guadalupe y yo nos quedamos en la sala. Ella revisaba todos los documentos que habíamos reunido. Tenemos suficiente, más que fraude, falsificación, lavado de dinero, bigamia técnica, porque tiene 2 familias, y ahora explotación de menores al involucrar a Sofía. Lo sentí, pero algo en mí todavía dolía. Guadalupe lo notó. Sé lo que está pensando. ¿Qué?
que todavía es su hijo, que tal vez hay una parte de usted que quiere perdonarlo. No respondí, porque tenía razón. Guadalupe se acercó, se sentó a mi lado. Roberto, perdonar no significa olvidar, no significa dejar que siga lastimando gente. Puede perdonarlo en su corazón si quiere, pero eso no cambia el hecho de que tiene que pagar por lo que hizo. Lo sé, y piense en Sofía. Si no lo detenemos ahora, la va a seguir usando. Va a arruinar su vida como arruinó la suya. Esas palabras me golpearon con fuerza, porque eran verdad. Si no actuaba, Sofía terminaría como yo. Destruida, usada, desechada, y no iba a permitir que eso pasara. Tiene razón, vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Guadalupe sonrió, bien, porque mañana va a ser un día muy largo. Mas al día siguiente el abogado presentó una denuncia formal ante las autoridades. Fraude empresarial, falsificación de documentos, lavado de dinero, evasión fiscal, todo respaldado por pruebas irrefutables. También presentó una solicitud para retirar el nombre de Sofía de la empresa fantasma y una orden de protección para que Miguel no pudiera acercarse a ella. Todo estaba en marcha. Pero faltaba algo que yo necesitaba hacer. Tenía que hablar con la esposa de Miguel, con la madre de Sofía, con la mujer que me había traicionado. Guadalupe no estaba de acuerdo. Es peligroso, podría avisarle a Miguel, podría destruir pruebas. No lo hará, porque voy a llevar a Sofía conmigo, y cuando vea lo que su propio esposo le hizo a su propia hija, tendrá que elegir. O está con él, o está con su hija. Guadalupe pensó. Finalmente asintió. Está bien, pero lleve su teléfono grabando, y si algo sale mal, salga de ahí inmediatamente. Esa tarde Sofía y yo fuimos a su casa, la casa que había sido mía, la casa que ahora dolía mirar. Tocamos el timbre. La esposa de Miguel abrió. Cuando me vio, su rostro se endureció. ¿Qué hace aquí? Vine a hablar, y traje a Sofía. Miró a su hija, notó los ojos rojos, la expresión de dolor. Sofía, entra. Tú no. Pero Sofía habló. Si el abuelo no entra, yo tampoco. Su madre dudó. Finalmente se hizo a un lado. Entramos, nos sentamos en la sala. La misma sala donde yo había limpiado, cocinado, servido como esclavo. Hablé sin rodeos. Su esposo tiene otra mujer, otro hijo. Compró un departamento de 2.800.000 pesos para ellos, con dinero robado. Me miró con odio. Usted miente. Sofía tomó su teléfono. Le mostró mis fotos. El departamento, la mujer, el niño, el acta de nacimiento. Su madre miró las imágenes, su rostro cambió de rabia a shock, de shock a dolor. No puede ser, y hay más. Miguel involucró a Sofía en un fraude, le hizo firmar papeles para una empresa falsa. Si la policía investiga, ella podría ser arrestada por culpa de su esposo. La mujer miró a su hija. ¿Es verdad? Sofía asintió. Papá me hizo firmar, dijo que era para mi futuro, pero era mentira, era para esconder su dinero robado. Su madre se derrumbó, empezó a llorar, y en ese momento supe que ella no había sabido nada, que Miguel también la había engañado. Lo siento mucho. Sofía se acercó, abrazó a su madre, y yo me quedé ahí, viendo a esa familia romperse, sabiendo que todo era culpa de mi hijo. Después de esa conversación, la esposa de Miguel tomó una decisión. Pidió el divorcio. Se llevó a Sofía de la casa. Se fueron a vivir con su madre, pero antes de irse hizo algo que no esperaba. Me llamó. Roberto, tengo que pedirle perdón, por todo, por cómo lo traté, por cómo lo hice sentir. No sabía todo lo que él hacía, pero eso no me excusa. Vi cómo lo trataba, y no hice nada. Su voz estaba quebrada, sincera, y lo siento por su dinero, por su casa, por todo. Si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferente. No dije nada por varios segundos, porque no sabía si podía perdonarla, no sabía si quería, pero luego pensé en Sofía y en cómo su madre había elegido protegerla, y eso era lo que importaba. Gracias por decir eso, y gracias por sacar a Sofía de ahí. Colgué, y sentí que algo en mí se aflojaba. No era perdón completo, pero era un inicio. 2 días después, Miguel fue oficialmente despedido.
Fernando lo convocó a su oficina, le mostró todas las pruebas, las facturas falsas, los contratos inventados, las transferencias ilegales. Miguel intentó defenderse, intentó mentir, pero no había forma de negar lo que estaba frente a él. Está despedido, y mañana vamos a presentar una denuncia formal por fraude y robo. Estimamos que le robó a esta empresa más de 900,000 pesos, y eso sin contar lo que le robó a su padre. Miguel palideció. Señor Villarreal, por favor, puedo explicar, puedo pagar, deme una oportunidad. Fernando lo miró con desprecio. Ya no hay oportunidades, tome sus cosas y salga del edificio. Ahora, Miguel salió de esa oficina con una caja en las manos, su carrera destruida, su reputación arruinada, y yo lo vi salir desde la ventana de mi oficina en el tercer piso, lo vi caminar hasta su coche, subir y quedarse sentado ahí sin moverse durante casi 20 minutos, y no sentí lástima, no sentí culpa, solo sentí justicia. Pero lo peor para él todavía no había llegado. Una semana después la policía llegó a su casa con una orden de arresto. Fraude empresarial, falsificación de documentos, lavado de dinero, evasión fiscal. Lo esposaron frente a los vecinos, frente a la gente que lo conocía, frente a todos los que alguna vez pensaron que era un hombre exitoso. Guadalupe me llamó para contarme. Lo arrestaron, va a pasar la noche en la comisaría, mañana hay una audiencia. ¿Qué va a pasar? El abogado dice que con todas las pruebas que tenemos va a ser declarado culpable. Probablemente tome entre 5 y 8 años de prisión. 5 a 8 años, mi hijo en prisión. Esa noche no pude dormir, no porque me sintiera mal por él, sino porque no sabía cómo sentirme. Por un lado sabía que merecía pagar, por el otro, todavía era mi hijo, el niño que había criado, el niño que una vez me abrazaba y me decía que me amaba. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿En qué momento había dejado de ser mi hijo y se había vuelto un monstruo? No tenía respuesta. Al día siguiente fui a la audiencia. No porque él me lo pidiera, sino porque necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y saber si quedaba algo del hijo que había tenido. Entré a la sala, me senté al fondo. Miguel estaba adelante con un abogado de oficio que parecía cansado, las manos esposadas, el rostro abatido. Cuando me vio, nuestros ojos se cruzaron, y por un segundo vi algo que podría haber sido remordimiento, tal vez miedo. Pero luego apartó la mirada, y supe que no había nada que salvar. El juez leyó las acusaciones: fraude, falsificación, lavado de dinero, una tras otra. Cada palabra era un golpe. El fiscal presentó las pruebas, los documentos, las fotos, los estados de cuenta, todo lo que yo había encontrado. El abogado de Miguel intentó argumentar que fue un error, que su cliente estaba bajo mucha presión, que tenía intención de pagar todo. Pero el juez no le creyó. Señor Mendoza, usted no solo robó dinero, robó la dignidad de su padre, robó la confianza de su empleador, y peor aún, involucró a su propia hija menor en sus actividades criminales. Miguel bajó la cabeza. No tengo otra opción que declararlo culpable de todos los cargos. La sentencia se dictará en 30 días, pero anticipo que será entre 6 y 8 años de prisión. 6 a 8 años. Miguel se derrumbó. Empezó a llorar, a pedir perdón, a suplicar otra oportunidad, pero era demasiado tarde, mucho demasiado tarde. Se lo llevaron esposado, y yo me quedé sentado ahí, sintiendo un vacío enorme en mi pecho. Afuera Guadalupe me esperaba. Me abrazó sin decir nada. ¿Está bien? No lo sé, es normal, es su hijo. No importa lo que hizo, todavía es su hijo. Lo sentí, porque tenía razón, pero también supe otra cosa. Supe que había hecho lo correcto, que no podía seguir protegiendo a alguien que me había destruido, que había destruido a otras personas. 2 semanas después recibí una carta. Era de Miguel, desde la prisión. La abrí con manos temblorosas. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Te robé, te usé, te traté peor que a un animal. Y no tengo excusas. Pasé años culpándote por mis fracasos, diciéndome que tú eras la razón por la que mi vida no era perfecta, que eras una carga, que me quitabas dinero,
tiempo, libertad, pero la verdad es que el problema era yo. Siempre fui el problema, y ahora estoy aquí pagando por lo que hice. Y lo único que puedo decirte es que lo siento. Lo siento con todo mi ser. No espero que me perdones, no espero que me visites, no espero nada. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí. Y no es el dinero, no es el trabajo, eres tú. Perdí a la única persona que siempre estuvo ahí, que siempre me amó incondicionalmente, que me dio todo sin esperar nada a cambio. Y ahora es demasiado tarde. Te amo, papá, aunque no merezca decirlo. Miguel. Doblé la carta, la guardé en un cajón, y lloré por el hijo que había perdido, por los años que había perdido, por la vida que había perdido, pero también lloré de alivio, porque finalmente había terminado, finalmente era libre. Guadalupe me ayudó a recuperar mi casa. Los abogados obligaron a Miguel a devolverla. También recuperé parte de mi dinero, no todo, pero suficiente para vivir con dignidad. Sofía venía a visitarme 2 veces por semana. Me contaba de la escuela, de sus sueños, de su vida, y yo la escuchaba. Y le decía que todo iba a estar bien, porque iba a estar bien. Su madre también venía. A veces tomábamos café y platicábamos. No éramos amigos, pero ya no éramos enemigos, y eso era suficiente. 6 meses después, volví a vivir en mi casa, la casa donde había pasado 40 años con Rosa. Limpié cada rincón, pinté las paredes, compré muebles nuevos, y por primera vez en años me sentí en paz. Una tarde estaba sentado en el jardín tomando té cuando escuché la puerta principal. Era Guadalupe con una bolsa en la mano. Traje pastel. ¿Puedo pasar? Claro. Nos sentamos juntos en el jardín. Comimos pastel. Platicamos de todo y de nada. Y en un momento Guadalupe me miró y sonrió. ¿Sabe qué es lo irónico de todo esto? Que hace 20 años usted me salvó sin esperar nada a cambio. Y ahora yo lo salvé a usted. Y tampoco espero nada a cambio. Sonreí. Así es como funciona el mundo cuando funciona bien. Exactamente. Así es, nos quedamos sentados ahí, mirando el sol ponerse, sintiendo la brisa suave, sabiendo que habíamos sobrevivido, y mientras miraba el cielo pensé en todo lo que había pasado, en el frío de aquella noche, en la puerta cerrada, en las mentiras, en el robo, en el dolor, pero también pensé en Guadalupe, en Sofía, en la justicia, en la verdad, y supe que aunque había perdido mucho, también había ganado algo, había recuperado mi dignidad, había ganado mi libertad, había ganado mi vida, y eso valía más que cualquier cantidad de dinero, porque al final la única cosa que realmente importa es poder mirarte al espejo y saber que hiciste lo correcto, que no te callaste, que no permitiste que te destruyeran, que luchaste y ganaste, no con gritos, no con violencia, sino con la verdad, con pruebas, con justicia silenciosa, y esa victoria era mía, solo mía, y nadie podría quitármela jamás. Los primeros meses después de recuperar mi casa fueron extraños, hermosos pero extraños. Me levantaba temprano cada mañana, no porque tuviera que limpiar o cocinar para alguien más, sino porque quería, porque podía. Preparaba mi café despacio. Me sentaba en el portal, miraba el jardín que estaba volviendo a florecer. Rosa había plantado jazmines hace años. Durante el tiempo que viví con Miguel nadie los cuidó. Casi se murieron, pero ahora estaban volviendo, lentamente, con paciencia, como yo. Guadalupe venía a visitarme 2 o 3 veces por semana. A veces traía comida, otras solo venía a platicar. Me contaba de la empresa, de Fernando, de sus planes. Y yo le contaba de mi jardín, de los libros que estaba leyendo, de las pequeñas alegrías que estaba redescubriendo. ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto? Me preguntó un día. ¿Qué? Que usted no necesitó venganza para sanar, necesitó justicia. Y esas 2 cosas no son lo mismo. Tenía razón. La venganza habría sido vacía, habría sido buscar hacerle daño solo por hacerle daño, pero la justicia era diferente. La justicia era asegurarse de que pagara por lo que hizo, de que no pudiera seguir lastimando a otros, y eso me daba paz. Sofía se convirtió en mi mayor alegría.
Venía cada martes y jueves después de la escuela. Hacíamos la tarea juntos, cocinábamos, platicábamos. Ella nunca mencionaba a Miguel, yo tampoco. Era como un acuerdo silencioso entre nosotros. Pero un día, casi un año después del arresto, ella rompió ese silencio. «Abuelo, ¿alguna vez vas a visitar a papá?» Me quedé callado, mirando mi taza de café. «No lo sé, mija. Yo tampoco sé si quiero verlo. Parte de mí lo odia por lo que hizo, pero otra parte solo extraña tener un papá». Le tomé la mano, y eso es normal. Puedes sentir las dos cosas al mismo tiempo. Puedes amarlo y estar enojada con él. Las dos cosas pueden ser verdad. ¿Tú lo amas todavía? Respiré profundo. Sí, siempre lo voy a amar. Es mi hijo. Pero amar a alguien no significa dejar que te destruya. A veces amar a alguien significa ponerles límites. Significa decir no más. Sofía asintió, y vi lágrimas en sus ojos. Creo que entiendo. La abracé, y nos quedamos así por un rato largo. La relación con la exesposa de Miguel también cambió con el tiempo. Al principio solo nos veíamos cuando ella traía a Sofía. Conversaciones breves, incómodas, pero poco a poco empezamos a hablar más. Ella me contó cómo había sido su vida con Miguel, cómo había ignorado las señales, cómo se había convencido de que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Yo sabía que algo andaba mal, me dijo un día. Lo sabía, pero era más fácil no preguntar, no querer saber. No tiene que cargar con esa culpa, le dije. Él era muy bueno mintiendo, nos engañó a todos, pero yo vi cómo lo trataba, vi cómo lo tenía trabajando como sirviente, y no dije nada, y eso fue un error, pero ya lo reconoció, ya pidió perdón, y protegió a Sofía cuando más lo necesitaba. Eso cuenta. Ella lloró, y yo también, porque el perdón no es un momento, es un proceso, y ambos estábamos en ese proceso. Un día, 14 meses después del arresto, recibí otra carta de Miguel. Esta era diferente a la primera, más corta, más humilde. «Papá, no espero respuesta. Solo quería que supieras que estoy tomando clases en la prisión. Estoy estudiando contabilidad de verdad, la forma honesta. También estoy en terapia. Estoy aprendiendo sobre por qué hice lo que hice, sobre la codicia, sobre el orgullo, sobre cómo destruí todo lo bueno en mi vida. No sé si algún día podrás perdonarme. No sé si yo mismo puedo perdonarme, pero quiero que sepas que cada día intento ser un poco menos la persona que era y un poco más la persona que debía haber sido. Te amo, y lo siento. Miguel». Guardé la carta en el mismo cajón donde estaba la primera. Y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí algo diferente cuando pensaba en él. No era perdón, todavía no, pero tal vez era el inicio de algo. Tal vez era la posibilidad de que algún día, en el futuro lejano, podríamos encontrar una forma de coexistir. Tal vez. Mina, Guadalupe y Fernando se convirtieron en mi familia extendida. Me invitaban a cenas, a celebraciones. Me trataban no como un proyecto de caridad, sino como un amigo de verdad. Un día Fernando me llevó aparte. «Roberto, quiero ofrecerle algo, y antes de que responda, sepa que no tiene que aceptar. ¿Qué es? Quiero que se quede en la empresa, permanentemente, como auditor senior, con buen salario, con prestaciones completas». Me quedé en shock. «Fernando, yo ya sé lo que va a decir, que ya tiene suficiente, que no necesita trabajar». Y tiene razón, pero la empresa lo necesita. Usted encontró fraudes que llevaban años ocultos. Tiene ojo para esto. Y además, lo aprecio. Los dos lo apreciamos. Miré a Guadalupe. Ella asintió. «Piénselo. No tiene que decidir ahora». Lo pensé durante 3 días, y finalmente acepté. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba el propósito. Necesitaba sentirme útil. Necesitaba saber que todavía podía contribuir algo al mundo. Y así fue como a los 68 años empecé un nuevo capítulo de mi vida. 2 años después del arresto estaba en mi jardín cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «Papá». Mi corazón se detuvo. Era Miguel. «Tengo permiso para una llamada. Solo 15 minutos. Entiendo si no quieres hablar, pero necesitaba escuchar tu voz». Me quedé callado.
Mil emociones me atravesaban al mismo tiempo. «Papá, ¿sigues ahí?» «Estoy aquí». Escuché que respiraba aliviado. «Gracias, gracias por no colgar». No sabía qué decir, así que no dije nada. «Sé que no merezco nada de ti, pero quiero que sepas algo. Sofía me escribió, me contó que la estás cuidando, que va a tu casa, que la ayudas con su tarea. Es mi nieta, es lo que se hace, y te agradezco que estés ahí para ella cuando yo no puedo estar». Silencio. «Papá, yo, Miguel, no estoy listo para esta conversación. Todavía no. Lo entiendo, pero me alegra saber que estás estudiando, que estás en terapia, que estás intentando cambiar. ¿De verdad? Sí. Porque eso significa que tal vez, algún día, cuando salgas de ahí, podrás ser el padre que Sofía necesita, y eso es lo único que me importa ahora». Escuché que lloraba del otro lado. «Voy a hacerlo. Lo prometo. Voy a ser mejor. Eso espero. Papá, sí, te amo». Cerré los ojos. Las lágrimas corrían por mi cara. Yo también, y colgué. Me quedé ahí sentado en el jardín, llorando, sintiendo todo al mismo tiempo. Rabia, dolor, tristeza, pero también algo más, esperanza. Hoy han pasado 3 años desde aquella noche helada, 3 años desde que Miguel me cerró la puerta en la cara. Mi vida es diferente ahora. Mejor, más tranquila. Trabajo 3 días a la semana en Villarreal Construcciones. El resto del tiempo lo paso en mi jardín, con Sofía, con Guadalupe y Fernando. Miguel saldrá de prisión en otros 3 años. No sé qué pasará entonces. No sé si podremos reconstruir algo, o si simplemente aprenderemos a estar en la misma habitación sin hacernos daño. Pero por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo del futuro, porque aprendí algo importante en estos 3 años. Aprendí que la dignidad no te la puede quitar nadie, solo tú puedes entregarla. Aprendí que el amor verdadero a veces significa decir que no, significa poner límites, significa protegerte. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Estoy sentado en mi portal esta tarde. Guadalupe llegó hace 1 hora con pan dulce. Estamos tomando café, platicando de todo y de nada. El sol se está poniendo, el cielo está lleno de colores naranjas y rosas. Los jazmines de rosa están en plena floración. El aroma llena todo el jardín, y me doy cuenta de algo. Soy feliz. No de la manera perfecta, no de la manera que imaginé hace 50 años cuando me casé con Rosa, no de la manera que soñé cuando nació Miguel, pero feliz de todas formas, feliz de una manera más profunda, más real, más ganada, porque esta felicidad no me la dieron, no me la heredaron, no llegó por suerte. Esta felicidad la construí, ladrillo por ladrillo, día por día, decisión por decisión. La construí cuando tuve el valor de aceptar la ayuda de Guadalupe. La construí cuando decidí investigar a mi propio hijo. La construí cuando elegí la verdad sobre la comodidad. Y ahora es mía, y nadie me la puede quitar. Miro a Guadalupe, ella me sonríe, y sin decir nada, ambos entendemos. Entendemos que la vida te quita cosas, te rompe, te derriba, pero también te da oportunidades. Te pone gente en el camino, gente que te ayuda a levantarte, y lo único que tienes que hacer es tener el valor de aceptar esa mano cuando se extiende hacia ti, como yo acepté la de Guadalupe aquella noche fría, y eso hizo toda la diferencia. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, demuéstralo dándole like al video y suscribiéndote al canal Los Consejos del Abuelo. Veamos cuántos somos. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es donde estás. Tengo mucha curiosidad de saber de dónde me sigue toda esta gente maravillosa. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes enviar una pequeña contribución. Cada día traigo nuevas historias de vida solo para ti. Y ahora van a aparecer en la pantalla 2 de mis historias más populares para que elijas cuál quieres ver. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca,